Muy buenas tardes muchachos, espero se encuentren muy bien. Los saluda el maestro Juan Terán y el día de hoy les voy a traer un pequeño curso sobre la fundamentación, la preparación y la ejecución del discurso. Una plática de oratoria que muchos alumnos me han estado pidiendo y que el día de hoy se va a llevar a cabo el fundamento y la preparación. Primero, el hablar en público, el superar ese temor, y qué mejor que hacerlo estructurada, ordenada y con la mayor seguridad posible. Para eso va a servir este pequeño contenido que ya me han pedido bastante mis alumnos. Contenido que quiero aclarar, es el plan de formación de Cantillana. No lo hizo el profe ese contenido, sin embargo retoma elementos muy importantes para hacerles esta presentación. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el fundamento del discurso, de hablar en público y la preparación del discurso. Muy bien, un temor universal. Todos tenemos miedo a hacer el ridículo. Eso nos quita confianza. ¿Qué hay que hacer? Primero que nada, entrenar nuestra seguridad. Vamos a ver cómo. Todos tenemos miedo en cierta medida a hablar en público. Algunas personas tienen más miedo a hablar en público que a la muerte. Así los estudios científicos. Lo primero que tenemos que entender para poder hablar en público es que son personas a quien nos dirigimos. Como nosotros, como tú, como yo. No son leones, no son tigres, no son asesinos. La idea es imaginarnos a nuestro público de forma tranquila, de forma relajada. Hay que divertirnos con el público, no imaginarnos unos leones. Hay que jugar con la imaginación. ¿Cómo dominar el temor a hablar en público? Me la hacen esa pregunta a diario mis alumnos. Hablando en público es la respuesta correcta, no hay más, no hay más. Te lo aconsejo cuando haya la fila de las personas en el cine y te toque ir, ordénalos hablando en voz alta, practica con la gente, practica poco a poco y vas a ver cómo tu seguridad y tu confianza va a ir mejorando poco a poco. Hay miedos racionales e irracionales. Para el temor, lo mejor es conocer bien el tema y practicar. Nada produce más temor que improvisar o un tema que no conoces. Es el primer consejo. Cuando te vayas a parar en público, cuando expongas un tema, primero imagina al público divertido, busca las caras familiares divertidas que te inspiren confianza. Y segundo, antes de pararte, importantísimo, practica, conoce y entiende bien el tema que vas a hablar para dotarte de seguridad y de confianza y superar esos miedos irracionales. El temor es normal, se desvanece con rapidez si ganas control en el tiempo. Planea un inicio agradable, ameno, romper el hielo. Mejor con algo de humor, un buen chiste. Conecta visualmente con alguna persona agradable del público para superar ese temor. Hablar en público o en privado, ¿es lo mismo? ¿Será lo mismo? Sí. Completamente que sí. La única diferencia es el número de oyentes. Es lo único. El temor en cierta medida es bueno, es energía, es adrenalina, es noradrenalina e incluso puede ser dopamina para tu cerebro. Sustancias químicas que ayudan. ¿Qué se aconseja para vencer el temor antes de una presentación, de un discurso, de una charla? Minutos antes, respira profundo.
suelta, respira profundo y suelta unos 4 o 5 minutos. ¿Qué va a hacer eso? Va a oxigenar tu cerebro y va a generar dopamina, felicidad, placer, relajación, tranquilidad. Entonces, antes de que te presentes a dar un discurso o hablar en público, respira un poco, medita un poco, ayuda bastante a controlar y a regular tu sistema nervioso a la hora de dar un discurso. Ayuda mucho, como lo comentamos, hablar despacio, hacer pausas para poder pensar entre líneas e inhalar después de cada frase. Continuamos. Hay 4 formas de pronunciar un discurso. La primera, leyendo. La segunda, memorizando. La tercera, usando notas. Y la cuarta, improvisando. ¿Cuál les aconseja el maestro Juan? Use notas. Léanlo, prepárense. No lo memoricen de lleno. Utilicen notas con palabras claves que encadenen su discurso. Y con eso vamos sacándolo. Leerlo, ahorita vamos a ver qué ocurre cuando lees un discurso. ¿Qué ocurre? Se corre el riesgo de aburrir al público. La lectura, cuando la hacemos en voz alta, es difícil concentrarnos en mediar, modular, vocalizar con la voz para transmitir el mensaje. Cuando estás leyendo, no estás viendo a tu público, se te puede aburrir por el contacto visual. Entonces la lectura no la recomiendo mucho. La memorización sistematizada puede que se te olvide una palabra y se te caiga todo el discurso. E improvises, que también no es muy recomendable. Lo mejor es usar notas a la hora de dar un discurso. Si quieres dar un discurso de 10 párrafos, anótate en una hojita chiquita, en un post-it, en un cuadernito, 10 palabras claves. Una palabra clave por párrafo y vas a ver cómo tu discurso va a sonar muy bien. Hay 3 clases de oradores: aquellos quienes escuchamos, aquellos quienes dejamos de escuchar y aquellos que no queremos dejar de escuchar. Todos queremos ser los oradores que la gente no quiere dejar de escuchar, que le gusta lo que transmitimos. Hablar bien y convencer. No dejes a tu audiencia pensando ¿y luego qué? Asegúrate de que tu presentación tenga un comienzo que presente el contenido y un final que explique la conclusión. La retórica se entiende como el arte de pronunciar discursos elocuentes y también redactar textos que agraden y que convenzan a tu público. El origen surgió en Grecia, el lugar de los poetas, de los apasionados, unos 500 años antes de Cristo. Tierra de filósofos, tierra griega, con necesidad de defender derechos frente a jueces o asambleas. La retórica surgió como una herramienta de defensa, de poder ideológico, de transmitir, que se utiliza hasta el día de hoy. Y para ello, citamos a uno de los autores que quizás has escuchado alguna vez, Aristóteles. Él escribió y sintetiza el abundante conocimiento que sobre este arte existía en Grecia. La poderosa retórica de Aristóteles. Sócrates menciona que es indispensable para la información integral de las personas. Ayuda a crear buenos ciudadanos, te da poder ideológico sobre los demás, generas capacidad de liderazgo y un mundo de beneficios. La regeneración ética de la sociedad depende del buen ejercicio de la política, entendiendo la política como el arte de la negociación. Para poder negociar tenemos que saber cómo transmitir de manera apropiada el mensaje. Platón despreciaba un poco la retórica que quiere aparentar verdad en la mentira. Dice que la retórica utiliza argumentos falsos y que el objetivo de la retórica no es convencer, sino buscar la verdad. En efecto, tiene en parte razón. Sin embargo, la retórica es muy importante saberla aplicar.
Retórica, arte olvidado en el tiempo que podría fortalecer la democracia actual en nuestro país, mejorar nuestra competencia profesional, personal y laboral. La retórica propone dos opciones. La primera, que los argumentos más débiles vayan al principio y al final los más fuertes, iniciar tranquilo, terminar fuerte. Y la segunda opción, orden decreciente. Primero, que los argumentos más fuertes vayan al inicio, iniciar con todo y terminar tranquilo. Hay un orden homérico que es el que recomienda el profe. Lo más débil en el centro y lo más fuerte al principio y sobre todo al final. Porque el cerebro humano, según estudios neurocientíficos, captamos lo que está al principio de un discurso, los primeros 3 minutos y los últimos 3. Entonces es muy importante iniciar con todo, una frase célebre que pegue, que empatice, que transmita, y un final que cierre con todo también. Recuerda la regla de oro para dar estructura a tu exposición. Lo más básico, una introducción, un cuerpo y una conclusión. Introducción fuertísima, cuerpo medular y una conclusión fuertísima también. Vamos con la preparación, ya terminamos la primera parte. Para preparar el discurso, hay 4 grandes objetivos para hablar en público. Ya sea para informar, para convencer, para entretener y para motivar. Elige uno y planea tu discurso en consecuencia. ¿Qué quieres hacer? Informar, convencer, entretener o motivar. El profesor quiere entretener, informarlos, convencerlos, entretenerlos y motivarlos. 4 en 1. La idea, el punto de partida. Desarrolla tus ideas con sencillez y sin rodeo. Lo bueno, si es breve, 2 veces es bueno. Más sencillo, sé breve. Recuerda que el secreto de un gran orador es dejar de hablar antes de que el público deje de escuchar, antes de que se aburra la gente. Respeta los límites de tiempo, jamás te excedas del tiempo asignado. Si te conceden 20 minutos, habla 15 y deja margen para preguntas o comentarios. No pasarte. Jamás hables de lo que no dominas, como lo vimos en el primer apartado. Habla de ti mismo o de lo que sabes con certeza. Cuenta tus propias historias, a la gente nos encanta el chisme, el mitote, ¿cómo no? Tú eres el tema. Si algo conoces, es tu propia experiencia. Se vale involucrar tu vida personal tanto como sea posible, para no falsear, no improvisar, no mentir. Convicción. ¿No estás convencido de lo que dices? Si no lo estás, tu público lo va a notar. Aguas, hay que estar convencidos de lo que transmitimos. Habla de aquello que te apasione, que te transmita, que ames, que quieras, que te interese. Recuerda que todos conocemos el mundo escuchando historias. Cuenta 1 o 2 buenas historias con entusiasmo y, si es posible, con mucha pasión. Decora las ideas principales con ejemplos, experiencias personales o anécdotas previamente estructuradas, y subrayarás lo relevante y tu plática va a ser mucho más amena. Narra las mejores anécdotas con lujo de detalle y con tonos de voz entretenidos. Ensáyalas varias veces hasta que te sientas cómodo contándolas. Responde estas 5 preguntas básicas a la hora de estructurar tu discurso. ¿Qué voy a decir? ¿Qué sé? ¿Qué debo investigar? ¿Quién me va a escuchar? ¿Cuántos son? ¿Qué les interesa? ¿Cuánto tiempo para preparar, para hablar? ¿Para qué hora? Tiempos.
¿Qué tipo de discurso conviene según mi auditorio, mi audiencia? No es el mismo discurso que le voy a decir a niños de 8 años de segundo de primaria que a egresados del posgrado, por ejemplo, o que a amas de casa. El discurso varía según el quórum, según la fanaticada, según las personas que te van a escuchar. ¿Qué infraestructura habrá? ¿Qué clima? ¿Qué espacio? ¿Qué condiciones? Importantísimo estas 5 preguntas básicas. El nombre cuenta. Ponle marketing a tu discurso. Por ejemplo, las 20 leyes del éxito en el matrimonio. Amor extremo. ¿Estás preparado? Ven, el marketing ya vende, ya vende. Muy bien, fíjense cómo es este marketing. ¿Se aburren de sus maridos? ¿Por qué las mujeres se aburren de ellos? La imagen está volteada, te pone a indagar. La mujer clara, el hombre borroso. Ufa, el marketing. Limita el número de ideas a comunicar. No tanto. Sensatos, sencillos, a lo que vamos. Es mejor lamentar lo que no alcanzaste a decir que saturar a tu público hablando demasiado. Hay que tenerlo en cuenta esta parte. Nadie sabrá lo que dejaste de decir, pero todos van a recordar lo confiado y tranquilo que estuviste en tu discurso. Si no puedes explicarlo en forma sencilla, es que no lo entiendes bien o no estás utilizando el método o el procedimiento correcto para describir lo que estás hablando. Que tus ideas sigan una secuencia lógica y organizada es vital para que tus oyentes, tu público, te siga poniendo atención y esté en sintonía contigo. Organiza tu exposición en 3 partes. Anuncia qué vas a decir, dilo y resume lo que dijiste. Tu audiencia te escuchará con más interés, te seguirá con más orden y recordará tu mensaje. Usa transiciones entre temas para que la gente te siga ordenadamente. Tema 1, tema 2, tema 1 transición, tema 2 transición. Muestra los beneficios para la audiencia. ¿Qué va a ganar la gente al escuchar tu mensaje? ¿Qué van a ganar? ¿Qué beneficios van a tener ellos si les das una plática de, no sé, de cocina, de arte, de ciencia, de seguridad pública, de amor, de amistad? ¿Qué van a ganar ellos? ¿Qué beneficios? ¿De qué les va a servir a ellos invertir su tiempo en escucharte? Tienes que tenerlo eso también muy claro. Al público le interesa poco tu erudición, que seas un genio, que sepas demasiado. La gente que quiere pasar un buen rato, pasársela chévere, pasársela a gusto, conocerte, porque no nos encanta el chisme al ser humano por naturaleza. Y si además logra aprender algo, todavía mejor. Recuerda que la gente quiere divertirse en primer punto. Se dice que más de la mitad de la comunicación es no verbal. Se dice con fundamento neurocientífico el día de hoy. 1/3 es el tono, la vocalización, el mensaje, el impacto, la manera, el modo en que lo decimos. Menos de 1/10 parte descansa en lo que decimos. Prepara tu discurso, ensáyalo, no improvises. La preparación es el secreto de un buen discurso. Tampoco memorices. Domina el discurso con palabras claves y luego suéltalo con naturalidad. Para prepararlo hay que pensar 1/3 del tiempo, diseñar otro 1/3 del tiempo y ensayarlo otro 1/3 del tiempo. Elabora una lista con las ideas principales de tu discurso y ensaya con ella. Una vez en el estrado serán palabras detonadoras de cada parte de tu discurso. Proyecta quién eres, expresa cómo te sientes, confía que te gusta o que te disgusta, confía. Planea tu entrada con lujo de detalle, lo comentábamos, la importancia del inicio y del final.
rimbombante, despampanante, seguro, confiado. A la gente le encanta ver un orador seguro de sí mismo que domina y que conoce de lo que está hablando. Planea también cómo te vas a vestir, cómo te vas a mover, tu lenguaje corporal, importantísimo. El tono de tu voz en cada palabra, cómo capturar la atención. Decía una comunicóloga muy famosa, a la gente no se le pide atención, se le roba. ¿Cómo? Con tu vestimenta, con tu tono de voz, con tus movimientos, con tu atención. Memoriza la estructura, la entrada, la secuencia, los apoyos y la conclusión, no un discurso. Máximo 3 puntos principales, a lo mucho. ¿Qué hace una película extraordinaria? El guión y el guión. La partitura, la composición. Hay que estar. ¿Qué hay detrás de un gran discurso? Una estructura sólida, consolidada, definida, organizada. La información siempre puede ser organizada de formas que parezcan más interesantes, ya sea imágenes, diagramas de flujo, organigramas, visuales, audios, interacción con el público, que se mantenga entretenido tu audiencia. Es muy distinto conmover que informar. Un discurso debe ser tan corto como sea posible y tan largo como sea necesario. Con esto concluimos las primeras 2 partes, espero les sirva. Los invito a que se levanten y en el espejo se vean haciendo el discurso. Revisen su lenguaje corporal, su tono de voz, su complexión, su lenguaje corporal, sus palabras, su mensaje y su estructura. Y aviéntense, más que nada, hablen en público, háganlo. Nos vemos en la última parte de la presentación. Los saluda el maestro Juan Terán. Nos vemos en la próxima.